Eta, bueno, Urretxuko alkatea oraindik ez da etorri, pero bueno, laster etorriko da. Egunon guztioi eta eskerrik asko zuekin, o gurekin egoteagatik, ¿no? Nuestra bienvenida a Euskadi, a quienes desde Italia, desde Cataluña, desde India y desde Estados Unidos nos habéis permitido contrastar vuestras experiencias. Bilbao es una ciudad para presentar proyectos que pueden transformar una comunidad. La capital vizcaína ha experimentado ya su propia transformación y sigue evolucionando y mirando hacia el futuro. Aquella villa gris, aquella villa decadente, deprimida tras la crisis de los años 80, supo encontrar su proyecto tractor para reinventarse a sí misma. Oion, Urretxu eta Sestaoko herrientzat ere, eraginkorra izan nahi duen proiektua aurkeztera gatoz gaur. El Gobierno vasco y Lanbide, como servicio responsable de las políticas activas de empleo, promovemos la calidad y la capacidad de crear empleo de las empresas vascas. El Gobierno vasco y Lanbide tratamos de contribuir a generar oportunidades que lleguen también a las personas con mayores dificultades de inclusión en el mercado laboral. Y no se trata únicamente de crear empleos. Nuestro objetivo es lograr que los colectivos excluidos del mercado laboral mejoren su empleabilidad y consigan que el empleo también sea de calidad. En Oion, en Sestao y en Urretxu hay familias que viven pendientes de una de estas oportunidades. Y como sabéis, vuestras 3 localidades son las de mayor paro registrado de sus respectivos territorios históricos, aunque con una clara tendencia positiva, ya que la tasa de desempleo va bajando año tras año. En los 3 pueblos se constata que es más elevado el índice de desempleo entre las mujeres relacionado con los hombres. Pero por lo demás las cifras son prácticamente similares. Portzentaje horien atzean pertsonak daude. Pertsonak testu inguru zailetan. Bere egoera zailak berritzea eskatzen digu. Esperimentatzea, errealitatea eraldatzeko lan ildo berriak probatzea, langabeziaren kronifikazio saihesteko ezinbestekoa da tresna berriak sortzea. Gaur, komunean jarriko dugun ekimen parte hartzailea norabide horretan doa. Gizarte berrikuntza itxuraz kronifikatuta dauden egoerak aldatuko dituzten trakzio elementuak sortzeko. Y como os decía, detrás de estos porcentajes hay personas con contextos complicados. Su difícil situación nos exige innovar, experimentar, probar nuevas líneas de trabajo para transformar esa realidad. Para evitar la cronificación del desempleo es imprescindible generar nuevas herramientas, y es lo que hoy vamos a hacer, presentaros nuevas herramientas para intentar solucionar o dar alternativas a estas personas. La iniciativa participativa que hoy vamos a poner en común, como os decía, va en esta dirección. Innovación social para generar elementos tractores que modifiquen situaciones aparentemente cronificadas. Me gustaría también resaltar hoy que este proyecto de Lanbide para impulsar el empleo verde se enmarca en los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible auspiciado por Naciones Unidas. Y permitidme subrayar 3 de estos objetivos de la Agenda 2030. El primero, trabajo decente y crecimiento económico. En segundo lugar, reducción de las desigualdades. Y por último, alianzas para lograr los objetivos. La importancia del trabajo decente para impulsar el desarrollo sostenible está puesto de manifiesto en el objetivo 8º de la Agenda 2030, cuya finalidad es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El trabajo de calidad incrementa los ingresos de las personas y de las familias. Estos ingresos vuelven a revertir en la economía local. Su poder adquisitivo incentiva el crecimiento y el desarrollo de las empresas sostenibles, sobre todo de las pequeñas empresas que a su vez pueden contratar a un número de trabajadores, mejorar sus salarios y sus condiciones de vida. Y esta iniciativa verde de economía circular promovida desde Lanbide solo tendrá éxito si contamos
con este esfuerzo colaborativo de instituciones y de agentes locales. Explorar y analizar más de un centenar de experiencias internacionales ha resultado muy fructífero. Y todavía estamos en una fase inicial, pero tenemos muchas esperanzas puestas en estos proyectos y en esta iniciativa. La implicación y el proceso participativo ya desarrollado en Ollón, en Sestao y en Urretxu ya ha supuesto un plus adicional, ¿no? Poder hoy conocer en profundidad los 6 proyectos finalistas va a significar avanzar y dar un paso hacia adelante. Vamos a seguir desbrozando este camino verde y sostenible. Y estoy segura de que esta jornada va a ser de indiscutible interés para todos y para todas. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que desde Lanbide os hemos trasladado, porque creo realmente que las cuestiones tenemos que abordarlas desde diferentes prismas, desde diferentes perspectivas, y creo que hoy estos 6 ejemplos nos van a abrir la mirada y la visión para, ante retos comunes, dar soluciones diferentes. Eskerrik asko ekimen hau gauzatzen lan egin duzuenoi eta elkarlanean jarraituko duzuenoi. Mila esker.